política, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, enemigo de todos. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, otorrinolaringología política. Para el peor sordo, que es el que no quiere escuchar. Oftalmología política para el peor ciego, que es el que no quiere ver. Odontología política para seguir limándole los colmillos a todos esos zorros disfrazados de ovejas que pretenden seguir engañando al rebaño para después comerse a las ovejas. Y después nadie fue, nadie sabe y nadie supo. A mí me da mucha risa eso. Cómo la gente, cómo el lobo no solamente engaña a las ovejas, sino que pone a las ovejas a engañar a las otras ovejas. Así, no, sí, vamos para la primaria. Claro que vamos para la primaria, porque es que no podemos abandonar los espacios. Ahora sí, nuestro voto se va a respetar. Nuestro voto, y yo digo, Dios mío, pero pasan de ser ovejas a ser conejos. Una cosa impresionante. Por eso es que es necesaria la medicina forense política, para recoger todos esos cadáveres politiqueros que van a ir quedando por el camino, porque los veré otra vez. Es que es lamentable y triste. Así como vemos a las caras de tabla que vamos a tener aquí en el aserradero politiquero para limarlas, lijarlas, sellarlas, porque están desvenciadas, obsoletas y periclitadas. Merecen ser contraenchapadas, limadas, lijadas, selladas, barnizadas y pulidas, pero sobre todo expuestas. Porque lo que provoca de verdad es a veces escupirla. Es una cosa impresionante. Hay muchos caretablas. Hay unos que son más caretablas que otros. Esta semana que termina hemos tenido un festival de caretablas. Yo no había visto tanto caretablas desde hace bastante tiempo. Estaba tratando de no verlo. Pero vi la caretabla en estos días de los bichos estos de Primero Justicia. Oye, pero que los bichos están... Esas caretablas barnizadas, ¿vale? Les brilla la cara. Y dígame la de William Dávila, la cabeza de verdura. Una cosa impresionante. El tipo pareciera que, no sé, le emplomaron la calva. Y entonces el tipo se pone frente a la cámara y oye, parece que le echaron cera Cruz Verde. Había una cera que Beautyflor se llamaba esa cera. Le echaron cera Beautyflor en la calva a William Dávila. Y le pasaron la pulidora Electrolux. Y entonces el bicho le brilla la calva, parece Carlos Almenara Otero, una cosa impresionante. Por supuesto estoy hablando de todas estas cosas porque aquí hay una persona que le tiene mucho aprecio a William Dávila, y entonces yo quería simplemente incordiar, pues. Claro, porque es tu estilo, ¿no? Es tu estilo. Oye, sí, William, yo le tengo aprecio. Siento que bueno, que en alguna época tuvimos una amistad. Bueno, siento que todavía la tenemos, que tengo años que no hablo con él, pero mira, Daniel, yo espero, lo que también espero es que cuando tú haces esa alusión a que van a desfilar las caras de tabla, no estés hablando de la mía, ¿no? Porque la mía no es de tabla todavía, por ahora. Tú que yo sepa, tú no eres un caretabla. No soy caretabla. Que yo sepa. Totalmente. Yo no te he visto en actitudes de caretablismo nunca. Entonces, bueno, nada. Pero te agradezco. Ahora, fíjate tú una cosa. Hoy domingo, momento en el que está saliendo este programa en vivo, o en estreno, mejor dicho, en nuestro canal YouTube, son las elecciones en Brasil. Por supuesto, para el momento que estamos grabando este programa es grabado y no tenemos idea de cuál es el resultado electoral, que por supuesto tendremos oportunidad de analizarlo durante la semana. Ahora, lo que sí podemos analizar y revisar en este momento, Neomar, y entiendo que tú has hecho una revisión reciente del asunto, es cuál es el Brasil que queda con la primera gestión de Bolsonaro. O sea, sí. El Brasil que recibe Bolsonaro era un Brasil que venía de una cosa así como 16 años, casi 20 años, en efecto, creo que 2 décadas de gobiernos del Partido de los Trabajadores, una hegemonía casi absoluta, y si sumamos los gobiernos de Itamar Franco y Fernando Enrique Cardoso, estamos hablando de gobiernos a la izquierda prácticamente durante toda la democracia de Brasil. Habría que pensar entonces que los 4 años de Bolsonaro han sido unos cortos 4 años, pero el Brasil que recibe es un Brasil que viene de eso, un Brasil que viene del agotamiento del modelo del Foro de Sao Paulo aplicado, un país abatido por el tema de la corrupción en sus clases políticas, que habían tumbado ya a 2 presidentes y luego el tercero también terminó preso, un país con las grandes brechas de desigualdad entre el norte y el sur del país, que es una cosa que no pudo, y entonces es quizá ese el gran problema. Cuando yo veo hoy a Lula y al Partido de los Trabajadores y a los socialistas, porque hay unas excisiones ahí, cuando yo veo a los tipos hablando de la pobreza y tal, y los pobres y todo aquello, digo, pero un momento, ustedes tuvieron 20 años en el poder con un programa llamado Hambre Cero y Pobreza Cero, y bueno, y si pasaron 20 años en el poder y no lograron erradicar la pobreza en 20 años,
Cuando estamos hablando de países como Japón y como Alemania, de los cuales se habló del milagro alemán y del milagro japonés en el momento en que salieron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hubiesen querido los japoneses y los alemanes que les dieran 20 años para recuperarse. Los tipos ya en 8 años estaban en pie. Estos no, estos siempre quieren más tiempo, porque siempre es muy poco tiempo. ¿Qué ves tú? ¿Qué Brasil ves tú en este momento, luego de los 4 años de Bolsonaro? La clave es lo que tú dices. Todo lo que tú has apuntado se resume en una sola palabra: complejidad. Brasil es un país muy complejo de manejar. Primero por sus dimensiones geográficas, por su densidad poblacional, por las amplias diferencias que hay entre Sao Paulo y el resto, ¿no? Y lo que significa el desarrollo de cada una de las regiones, aunque se han apuntalado regiones importantes en los últimos años. Yo no soy especialista en el Brasil, pero por ejemplo, sé que en las últimas décadas una región de la que eventualmente tú y yo hablamos, no sé por qué, Daniel, siempre caemos en el tema de Curitiba, o Curitiba es una de esas regiones que desde el punto de vista tecnológico ha tenido un importante repunte en el Brasil. Pero hay un rostro o un retrato del Brasil desarrollado, paulista, y el Brasil de la periferia, que en algunos casos pues tiene unos niveles de pobreza bastante importantes. ¿Qué pasa, Daniel? Sí, Lula llega al poder en el año 2002, después que lo había intentado 3 veces sin éxito anteriormente, en medio de lo que significó pues un gobierno que tuvo unos índices económicos importantes, que fue el gobierno de Cardoso, los 2 gobiernos de Cardoso. Y llega con un discurso que tendió a moderarse en el tiempo. O sea, el Lula que intenta la presidencia en el año 89, el Lula de la lucha de clases y tal, no sé qué, no es el Lula de 2002. Sin embargo, que haya moderado su discurso no es que haya moderado sus intenciones, que es lo que yo le digo a mucha gente siempre, que no, que es que mira, Lula es un socialdemócrata, no. Lula es, para que la gente lo entienda, y por allí es donde viene lo importante, Daniel. Lula es fundador con Fidel Castro del Foro de Sao Paulo, que es una iniciativa que se hace en 1990, cuando desde el punto de vista crítico, la izquierda dice, mira, estamos pelando bola en la región, no hay manera de que los viejos discursos de clase y que la vieja llamada a la lucha guerrillera fructifiquen en América Latina, porque tiene muy mala prensa ya la guerrilla, sobre todo con lo que pervirtió desde el punto de vista de la guerrilla, el proceso colombiano, con el meterse de lleno pues en lo que han hecho mucho de las guerrillas de izquierda en este continente, que es meterse en el tema de la droga, en el negocio del secuestro también, la extorsión. Entonces ya no era potable mantener el viejo discurso de la izquierda, y eso es un punto de inflexión en la izquierda en el continente. Pero volvamos a Brasil. Entonces Bolsonaro, Lula llega al poder en el año 2002 y trae consigo el problema de que él va a ser el agente internacional, junto luego a Chávez, que ya había llegado al poder en el 98, de lo que significa pues la oleada que vivimos y padecimos los latinoamericanos durante más de 10 años, que fue esa playa de gobiernos de izquierda en toda la región. Y con Lula se vende el relato, se vende la idea de que hay una izquierda que es, como la bautizó Teodoro Pekov, una izquierda herbívora, una izquierda que le afilaron los colmillos, se los limaron, como dices tú, y es lo que tú haces acá, ¿no? A veces con los politiqueros, que le liman los colmillos. A Lula le limaron los colmillos, incluso la propia prensa de izquierdas, y dijo al mundo, fíjense que, Chávez se le fue la mano, pero Lula es un socialista inteligente. Recuerden que Lula se convirtió incluso en el modelo rector de la oposición venezolana. Lula era el santo de la iglesia del Capriles de los últimos días. O sea, ese era el santo de Enrique Capriles cuando iba a ser candidato presidencial en 2012. ¿Por qué? Porque Teodoro Pekov se inventó la categoría de que Lula era un tipo decente, de que Lula era un tipo que ya no se comía a los niños, de que no era comunista, de que no expropiaba, de que creía en el mercado, de que traía las grandes inversiones. Lo que estaba era haciendo un país a punta de inversiones. Bueno, a punta de inversiones, que en el gobierno de Lula se produce el mayor escándalo de corrupción que ha visto este continente, yo creo, lo dijimos en la primera parte, en los últimos 50 años. Creo que me quedé congelado allí, pero seguimos. 50 años. El caso de Lavallato, que luego implica a Odebrecht, donde, por cierto, en Venezuela es el único país en el que no se ha producido una investigación suficientemente. Bueno, yo creo que no es ni suficientemente, ninguna. En Venezuela no hay nadie señalado por Odebrecht. No, en Venezuela, no, señalados hay. Lo que no hay es investigados ni procesos abiertos.
Porque evidentemente si jalan ese hilo se va todo el mundo. Y cuando tú hablas de Capriles y cómo Capriles se convirtió en lulista, eso no fue de gratis, eso fue pagado por Odebrecht. Y cuando veíamos a personajes de todo el espectro político alabando a Lula, porque entonces lo tenían como un santo varón, como un hombre con el cual inclusive se podía mediar ante Chávez y que era valedor de algunas personas de izquierda por antiguos vínculos. Fíjate que había uno de sus colaboradores, Marco Aurelio García, que era su asesor para asuntos internacionales, no en la Cancillería, sino directamente en la presidencia. Ese señor, entiendo yo que él vivió en el Chile de Allende y conocía muy bien Venezuela, ya había vivido en Venezuela. Y yo recuerdo los grandes debates que encabezó en aquel momento principalmente un venezolano de origen chileno, nuestro amigo Antonio Sánchez García, quien le reclamaba principalmente a Marco Aurelio García que estuviera permitiendo la visión radical que él tenía a favor del proceso chavista. Conociendo todo lo que se ha vivido y conociendo a Venezuela, y además de eso, los tipos, y aquí hay que decirlo, la izquierda venezolana nunca tuvo el poder ni el músculo suficiente para apoyar a ningún movimiento de las izquierdas en América Latina que le sirviese para algo. Más bien, esa propia izquierda buscaba a los socialdemócratas, fuesen los adecos, fuesen los socialcristianos, para darle apoyo a todos esos movimientos que había por allí. ¿O es que acaso fue el MIR, el MAS y Bandera Roja los que recibieron a los chilenos que llegaron a Venezuela? No, amigos, solo recibieron los gobiernos socialcristianos y los gobiernos adecos. En el caso de los brasileños también. En Venezuela vivieron, Fernando Enrique Cardoso vivió en Venezuela y estos tipos dieron clase en Venezuela. Muchísimos de esos señores se refugiaron en Venezuela en gobiernos de AD y COPEI, porque la izquierda no tenía cómo. Lo que hizo la izquierda fue ayudarlos a entrar a las universidades. Pero cuando tú revisas todo eso, o sea, te das cuenta que inclusive se daba con estos personajes de la izquierda como Lula y como los damnificados por la caída de Allende, de la izquierda principalmente, se daba más o menos el mismo fenómeno que se daba en Venezuela con el apoyo a Cuba. Y algo que quizás sea anecdótico o un detalle, que era la fanaticada que tenían Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en Venezuela. Para los que no son venezolanos, o para los que no lo recuerdan, o para los que son muy jóvenes para saberlo, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés no se escuchaba en ningún barrio de Venezuela. No, la clase media. Eso lo escuchaba era la clase media postuniversitaria, marihuanera, de tierra de nadie de la UCB. Y cuando iban Pablo Milanés y Silvio Rodríguez a Venezuela, tocaban en el aula magna de la UCB. Bueno, Pablo Milanés llegó al Teresa Carreño. De Silvio Rodríguez no recuerdo si tocó en el Teresa Carreño, seguramente sí. Pero lo que hay que decir es eso. O sea, había dentro de la clase media venezolana un vasto sentimiento de solidaridad por estos movimientos de izquierda, y eso se reflejó en la clase dirigente. Por eso es que Capriles se sentía bien diciendo que él quería un socialismo como el de Lula. Porque además, y nosotros llegamos a tocar, Daniel, teníamos tiempo que no hablábamos de esto, pero además yo percibo que en nuestras clases dirigentes, ni siquiera en la decocopellana, sino en la contemporánea, eso se vio muy claro en la época previa a Chávez, pero yo creo que eso todavía permanece. Hay un gran sentimiento de culpa no explicado que tendríamos que invitar nosotros, no sé, a Alessia Chercia o a alguien para que nos explique desde el punto de vista de los arquetipos por qué ocurre eso. Es la figura de el maltratador que siente remordimiento de conciencia. Aquí hubo una especie de relacionamiento con las izquierdas, que eran criminales hasta algún punto, en el que los sectores gobernantes, que no eran propiamente de extrema izquierda, sino que, bueno, aquí migraron en Venezuela hacia la socialdemocracia, hacia un centro izquierda estatal, como ustedes saben, que ocurrió acá, sentían que tenían que hacerle el favor a la izquierda y tratarla bien, porque había, yo creo que en el fondo, este sentimiento de culpa, Daniel, de porque, bueno, se les persiguió durante la época de la guerrilla. Bueno, ¿y cómo haces tú con unos tipos que están financiados por el comunismo para tumbar un régimen, para tumbar un gobierno, digo? O sea, tienes que perseguirlo porque es la aplicación del imperio de la ley. Bueno, pero aquí eso no caló.
Aquí había un gran sentimiento de culpa. Y luego en la clase post-adeco-copellana, que es la que tenemos nosotros ahora, un Rosales, un Capriles, un Ramos Alú, ellos se relacionan mejor con sectores que vienen de la izquierda revolucionaria, que es la izquierda criminal, que con sectores que podrían tener otros caminos dentro del espectro político. Podríamos hablar de liberales, de conservadores de derecha. O sea, a ellos les hiede la derecha, mientras la izquierda revolucionaria les es más potable. No sé por qué, porque en teoría un demócrata de centro, como serían estos tipos, no deberían alinearse con esas agendas. Pero bueno. A ellos no les hiede la derecha. A ellos lo que les hiede es la democracia. Debe ser eso. A ellos lo que les hiede es la democracia, porque es algo básico y fundamental. Si un partido existe, es porque cumple con la ley establecida. Porque si un partido no cumple con la ley establecida, no lo dejan existir. En tal sentido, si un partido existe, es porque está cumpliendo la ley, y quien vote por ese partido está votando por un partido que está dentro de la legalidad. Por lo tanto, estigmatizar, si estamos hablando de democracia, claro está, a un partido que cumple con la ley y a sus votantes y a las posiciones que pueda obtener, termina siendo un gesto antidemocrático y un gesto realmente antisistema. Yo lo veo en Europa, pero lo veo también. Fundamentalmente es una visión impuesta por los medios de izquierda. Una visión impuesta por los medios de izquierda. Que donde cuando se habla de alguien que no tiene un discurso, sino que tiene más bien un discurso anticomunista, el anticomunista es ultraderechista. Pero el socialista es progresista. Es que hay un remordimiento mundial, Daniel, que no está explicado. No está explicado porque no debería existir, incluso desde el punto de vista cuantitativo. El encono que hay contra el fascismo y contra el nacionalsocialismo alemán, desde el punto de vista histórico, que está plenamente justificado porque fueron una atrocidad en términos de las víctimas que produjeron. Si tú lo llevas cuantitativamente, este cálculo lo ha hecho mucha gente, a la comparación con un régimen totalitario comunista como el soviético, el régimen soviético mató más gente. Además porque duró mucho más en el poder también, y hizo más vejámenes a los derechos humanos que los que hicieron Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Entonces, lo que no se explica al día de hoy es por qué, siendo igual de mortíferos los tres tipos de regímenes, fascistas, nacionalsocialistas y comunistas, totalitarios los tres, ¿por qué no hay la misma conducta o reacción de la media internacional con respecto a ellos? Pero creo que nos desviamos. Tú me habías preguntado del Brasil, de Bolsonaro, ¿qué recibe? Bueno, es un Brasil que es el Brasil de toda la vida, Daniel. En el Brasil de toda la vida no hay partidos políticos sólidos. Realmente, yo creo que el partido político más sólido que hay en Brasil es el que tiene Lula, es el de los trabajadores, que es un partido de izquierda. Más allá de eso, en el Brasil de los 90, Fernando Henrique Cardoso creó un partido que era el Partido Socialdemócrata, que era un partido de izquierda, era el partido, socialdemócrata brasileño, que era un partido realmente que tenía políticas de izquierda, aunque en los 90 era un partido que se alineó más o menos con el tema de la moda liberal de la economía, donde se achicó el Estado y todo lo demás. Pero al día de hoy, ese Brasil es un Brasil donde orgánicamente no existen partidos políticos. Son partidos políticos de alquiler, como ocurre en Perú, por ejemplo. Son partidos de itinerantes. Para que la gente tenga un dato, Bolsonaro ni siquiera tiene partido político. Con el que él llega al poder, creo que después se peleó. Ahorita no sé con qué tarjeta se terminó inscribiendo. Esa discusión duró hasta anteayer. Con quién se inscribía para poder optar a la reelección, porque no hay cultura de partido. Entonces, ¿cuál es ¿Con qué partido se inscribió? ¿Con Rumbo Libertad? de Vitar y Roderick. Preguntando. No recuerdo ahorita con qué se inscribió, eso era un concurso, pero con 20. ¿Cómo es ese Brasil? Ese es un Brasil en el que históricamente hay mucho parecido con Venezuela respecto, y que con Colombia, por ejemplo, que está ese tema vivo ahorita también por el tema del clientelismo, mucho clientelismo. En Brasil había una cosa históricamente que eran como que caciques locales, los caudillitos locales, coroneles creo que le llamaban allá, que eran los que recibían del Estado, que se supone que además es una república federal, el Brasil, pero recibían del Estado central unas erogaciones que eran muy importantes para cada uno de los territorios que muchos de ellos no producen, porque Brasil es tan grande, es tan vasto, que como les digo, hay grandes inequidades entre región y región y entre Sao Paulo y el resto ni les digo. No, y aparte de eso, recuerdo una cosa, ¿no? Brasil, a diferencia del resto de la región, no pasó por el proceso independentista que desangró a las regiones hispanas. Además de eso, el caudillismo brasileño
está mucho más arraigado pero también mucho más, digamos, sofisticado, por decirlo de alguna manera, por el hecho de que con Brasil ocurrió lo contrario que ocurrió en el caso de las repúblicas poshispánicas. Uh-huh. En España fue capturado el rey y quedaron a la deriva las provincias. En Portugal el rey se escapó y se fue para Brasil. Y en efecto quedaron los Braganza, o sea, la casa Braganza, queda Brasil siendo un imperio luego. Y no Porque hubo era el asiento físico del imperio, era el asiento físico del imperio. Claro, inclusive no existe una academia de la lengua portuguesa en Portugal más importante que la de Brasil, por darte un detalle. Cosas como esa. Hay una investigación muy buena del profesor Alejandro Mendible, que es un profesor venezolano de la escuela de historia, fue mi profesor en la maestría de historia de las Américas en la Universidad Católica Andrés Bello, que dan cuenta de todo ese proceso. Y de eso se sale de la monarquía. Tampoco con un proceso, ahí no hubo una decapitación. No hubo violencia, una cesión del monarca hacia lo que luego fue una independencia. A los militares. A los militares, hacia lo que fueron los militares. Y el proceso de cesión, no derrocamiento, de cesión del poder militar a el poder civil fue una cosa incruenta. Y el proceso de administración del país realizado por los militares podría decirse que es ejemplar, si cabe. De hecho, porque los tipos lo reglamentaron, tú eso lo has estudiado mejor. Hay un rasgo de la dictadura, porque sí hubo dictadura militar moderna en Brasil, que es la que termina en el año 85. Uh-huh. Que es una dictadura, creo que dura 20 años redondos, se arranca con el golpe Aguilar en el 65, 64, por ahí. Ahorita no tengo la fecha clara, pero el golpe Aguilar y entra la dictadura militar. Hay un rasgo que siempre mis profesores decían, mis profesores de ciencia política, que era: ¿usted recuerda el nombre de alguno de los jefes de la Junta Militar en Brasil? O sea, que podamos decir, por ejemplo, como se hablaba de Pérez Jiménez, como se hablaba de Videla o de Macera en Argentina, o de Galtieri en Argentina. Macera, exacto. Que fue el gran problema de la dictadura argentina. Que no supieron gestionar eso. Y fue el gran problema de Pérez Jiménez. Claro, Daniel, la explicación de por qué cae Pérez Jiménez es que Pérez Jiménez no entiende, él no se comporta como se comporta luego la dictadura militar brasileña, que él no entiende que él no gobernaba a título de don Marcos Evangelista Pérez Jiménez, él era el gobierno de las Fuerzas Armadas Nacionales del país. Si él entiende eso en el tránsito, en el interín, Pérez Jiménez, bueno, no estamos haciendo anacronismo, pero Pérez Jiménez era muy probable que Pérez Jiménez no hubiese caído en lo inmediato, porque lo que iba a pasar es que él iba a darle un recambio, le iba a tener que entregar eventualmente, y el que venía después tenía que entregar, que es lo que ocurrió, mi estimado amigo, en Brasil. En Brasil creo que en los 20 años que dura la Junta Militar, la dictadura militar brasileña, creo que hay 3 o 4 presidentes de la Junta, de los cuales nadie recuerda el nombre, porque era una cosa institucional, claro, muy cruenta, pero era el gobierno de la Junta Militar, el gobierno de las Fuerzas Armadas del Brasil. Entonces, venimos de eso hacia un proceso muy chucuto, la democracia. Recuerda que el que nombran después para hacer la transición, el tipo se enferma, se muere, y entonces viene Cerney, viene la transición con la primera elección, eligen un delincuente como Color de Melo, y entonces cuando empieza a transitar Brasil su joven democracia en los años 90, Brasil conoce la democracia en los 90, empieza un proceso en el que Fernando Henrique Cardoso fue un dios en algún momento. Y Enrique Cardoso es cuando se escribe la historia de ese periodo, ya para despedirnos, Fernando Henrique Cardoso será recordado como el hombre que estabilizó la democracia brasileña, porque comenzó como ministro de Itamar Franco. José Sarney había sido electo vicepresidente, pero el presidente electo se murió vistiéndose para ir a la toma de posesión. ¿Sabías eso, no? O sea, el señor le dio un escalandazo. El señor se estaba vistiendo para ir a la toma de posesión y se murió, y tuvo que asumir la presidencia José Sarney, el vicepresidente electo. Luego vino Color de Melo, y bueno, ya Color de Melo fue uno de los presidentes malditos que en ese periodo, y eso también es interesante esa época estudiarla, todos los presidentes de ese periodo rodaron. Sí. Color de Melo, Carlos Andrés Pérez, uno guatemalteco,
Eso fue un Bueno, fenómeno. en Argentina, Daniel, en el restablecimiento de la democracia, tiene que renunciar Alfonsín. Faltando poco, sí. Faltando poco. ¿Y por qué? Por el tema económico. Si lo ves, el desastre que fue el gobierno de Alan García, en el Perú también, el primer gobierno. El primer gobierno, claro. El primero, estamos hablando de esa época, de finales de los 80, principios de los 90. Estamos hablando de una época de inestabilidad en la región, muy asociada a los temas económicos, que causaron todo lo que causaron. Pero al final de cuentas, entonces lo que queda es lo siguiente. Ganó Bolsonaro. ¿Hubo una guerra civil, como se pensaba? Como decía la izquierda que iba a haberla, si ganaba Bolsonaro, no. Hay unas masas de brasileños saliendo, caminando del Brasil para irse porque Bolsonaro los está persiguiendo. No. ¿Hay presos políticos en Brasil? No los hay. Ni siquiera hay políticos presos, que ojalá los hubiese. Habiendo tanta corrupción, Daniel, como hubo con Odebrecht. Entonces, es insólito, pero bueno, ahora Lula a puertas de regresar. Hubo una catástrofe. Le quitaron los beneficios sociales a la gente que decían que había unos beneficios sociales. No. Entonces, esto sirve, pase lo que pase hoy domingo con estas elecciones, sirve para entender que el cuentico ese de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, se acaba cuando llega la oveja y se da cuenta que quien le está diciendo cuidado con el lobo es el lobo disfrazado de oveja. Sí. Ahí es que se acaba el cuentico. Pero bueno. Es cuando Daniel, ese es el lobo modo Caperucita Roja. Que es el que se mete en la cama, se pone como el del disfraz de la abuelita. Tierna. De una dulce viejecilla. Dulce y adorable viejecilla. De repente, hoy domingo deberíamos tirarnos un live, aunque fuese por Instagram, a ver cómo van esos resultados. No me disgusta la idea, Y nos hablaremos ahí y veremos, ahí vemos. Minuto a minuto cómo van los resultados. Nosotros que tenemos posibilidad de ver los canales de Brasil, ¿no? A ver cómo va la cosa ahí. Sí, Pero bueno, en todo caso, gracias, Neomar, por esta conversación. Como siempre, dispuesto a conversar con nosotros los domingos en La Ñapa. A ustedes, amigos, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Nosotros, por supuesto, estaremos aquí de lunes a viernes a las 8 de la noche hora Venezuela y los sábados y domingos a las 12 de mediodía. Y por supuesto nosotros volvemos mañana. Chávez no, ese sí no va a volver. Y como no va a volver, le dejo esta maravillosa y bella canción. Escúchala, chamita, que tú no eres sorda. Hasta mañana. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repito.